Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conferencia de prensa de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador. Ciclo de conversatorios virtuales, género y pandemia. Reunión del secretario general de la OEA y embajador de Serbia en Estados Unidos. Consejo Permanente de la OEA debate la situación actual de la pandemia de COVID-19. La Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador dio una conferencia de prensa a cargo de la jefa de la misión, Isabel de Saimalo. A nombre de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en el Ecuador, quiero felicitar al pueblo ecuatoriano por haber expresado su voluntad de manera pacífica y participado masivamente en la jornada de esta segunda vuelta electoral. La OEA reconoce que el Ecuador ha dado un salto cualitativo en la calidad de sus procesos electorales. En medio de la pandemia, la ciudadanía ecuatoriana ha dado muestra de madurez y de su deseo de enfrentar el futuro de la mano de la democracia. La misión felicita a los candidatos ganadores Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por haber alcanzado su triunfo en las urnas y por su llamado a la unidad. Asimismo, la misión reconoce al señor Andrés Arauz, candidato de la Alianza UNES, por haber aceptado que los resultados no le favorecieron y por su mensaje constructivo, como corresponde en democracia. A la luz de los mensajes de ambos binomios, la misión confía en que en el Ecuador se generarán nuevas oportunidades de diálogo ante la pluralidad de opciones para consensos de largo aliento. La naturaleza de un régimen democrático implica la convivencia pacífica y constructiva de distintos puntos de vista. La misión felicita de igual manera al Consejo Nacional Electoral por la organización de un proceso electoral con un alto grado de complejidad en medio de una pandemia, lo que implicó grandes desafíos de diversa índole, y valora la apertura para considerar e implementar total o parcialmente gran parte de las recomendaciones emitidas por esta misión de observación electoral en su informe preliminar de la primera vuelta. Entre los cambios observados, se destacan las acciones para agilizar el flujo del proceso de votación, incluyendo el ingreso de delegados de las organizaciones políticas desde el momento de la instalación de las mesas de votación. Se observaron, además, numerosas acciones que apuntaron a la reducción de las actas con novedades, la elaboración de cartillas paso a paso, la verificación de las actas borrador por parte de los coordinadores de mesa y el esfuerzo de las capacitaciones. Finalmente, esta misión de observación electoral saluda que para la segunda vuelta se publicaran las actas de escrutinio en tiempo real, que las papeletas de votación hayan sido revisadas por los representantes de las dos organizaciones políticas en contienda y que se hayan difundido los resultados oficiales de manera ininterrumpida y oportuna, lo que permitió dar certeza a los binomios así como a la ciudadanía. La misión que tengo el honor de presidir, integrada por 77 personas de 21 nacionalidades, arribó al país para esta segunda vuelta de manera escalonada, a partir del 1 de abril, y estuvo desplegada en 18 provincias en el territorio nacional. Estuvimos también en 4 ciudades en el exterior. Eso nos permitió dar seguimiento a las diferentes etapas del proceso electoral y observar los comicios desde la apertura de las mesas de votación hasta el cierre y el escrutinio de votos. El día de la elección, los integrantes de esta misión de observación visitaron 354 recintos electorales y observaron 1.562 juntas receptoras de voto. Al momento de la apertura, constataron que el 67% de las mesas observadas fueron instaladas con sus miembros titulares. En alrededor del 5% de las juntas receptoras de voto
observadas se requirió que electores de la fila cumplieran con ese rol. A pesar de algunos retrasos menores, la misión tuvo conocimiento de la instalación del 100% de las juntas receptoras de voto. En esta etapa, el 75% de las mesas observadas contaban con delegados de las organizaciones políticas en contienda, quienes en su mayoría eran mujeres. En las juntas receptoras de voto observadas, la misión constató que la gran mayoría contaba con todos los materiales electorales esenciales, así como con los elementos de bioseguridad. Asimismo, la misión observó que en términos generales los espacios de votación eran adecuados, que contaban con presencia de la fuerza pública y que se garantizó el derecho al voto secreto. El 77% de los recintos visitados contaron con una mesa de atención preferente para adultos mayores y personas con discapacidad. Al momento del cierre, la misión constató que la gran mayoría de las juntas receptoras de voto contaron con representantes de las dos organizaciones políticas en contienda y que estos recibieron una copia del acta de escrutinio. La misión saluda la alta participación de mujeres y de miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes cumpliendo este rol. La misión recopiló información cuantitativa y cualitativa sobre diversos aspectos del proceso electoral. En ese sentido, los datos recabados y procesados por la misión coinciden plenamente con los resultados del cómputo oficial publicado por el Consejo Nacional Electoral. La misión de observación electoral de la OEA continuará acompañando el proceso hasta su conclusión y presentará un informe preliminar en los próximos días. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó del ciclo de conversatorios virtuales Género y Pandemia organizado por el Ministerio de la Mujer del Gobierno de la provincia de Córdoba, en Argentina. Lo que se previó es que iba a existir un aumento de la violencia, porque esta situación que describíamos, como un aumento de la discriminación, de todas las situaciones, y que van a profundizar la situación de las mujeres. Pero además señalábamos el riesgo de retroceso en derechos, tanto que nos ha costado cada uno de los derechos que tenemos, y ahora, a la luz de un año después, se señala que por lo menos es 2 décadas perdidas en los avances de los derechos de las mujeres, y esto tiene un impacto realmente, digamos, que hay que evidenciar. Y particularmente en el tema de la violencia, cuando se habló de un aumento, empezamos a recibir la información justamente con nuestras interlocutoras naturales, porque son parte de la Asamblea de la Comisión Interamericana de la Mujer, que son las ministras de las mujeres o las delegadas, secretarias de la mujer, y todas empezaron a señalar un aumento, pero un aumento que podía ser distinto, podía ser en las solicitudes de auxilio, en esas llamadas administrativas, generalmente instancias operadas por los ministerios, donde decían lo que le estaba sucediendo, qué podía hacer, no podía desplazarse, cómo podía llamar a la policía si no tenía acceso a un espacio para salir, al control excesivo cuando está permanentemente ahí, etcétera. Y eso se empezó a disparar de una manera enorme. Y luego empezó otro indicador también a dispararse, que era ya las posibilidades de las mujeres con las acciones que se fueron generando de digitalizar el acceso a la justicia, de digitalizar la información, de poner líneas distintas a las tradicionales que se tenían para poder decir que no se estaba llamando a pedir ayuda y auxilio al 911, sino, como lo hizo Argentina, por ejemplo, en algunos espacios, que fue habilitar un espacio con el sistema de farmacias, dar una clave del barbijo rojo, quien atendía podía llamar esta persona al 911 para señalar que había una víctima de violencia en el número
tal y con eso empezar el procedimiento de atención en situación de riesgo. Esto colaboró mucho, digamos, también en que se empezaran a aumentar los casos de auxilio y también de acceso a la justicia, pero nunca fueron iguales, porque algunos espacios no lograron realmente generar un servicio y dar un servicio que, digamos, estuviese con una serie de elementos que tenían que ver también con facilitar esa formalidad que a veces tienen los rituales jurídicos y entonces no tener que estar llevando papeles, ese tipo de cosas, y eso se logró en algunos espacios. Y el otro indicador que es absolutamente preocupante es el indicador del femicidio. Entonces, en toda la región, para sistematizar lo que estoy señalando, aumentaron tanto las llamadas de auxilio, que fue el indicador que más aumentó, la denuncia un poco menos y por supuesto el tema de los femicidios ha estado tanto así que le hemos llamado una pandemia sombra en esta pandemia. Pero además quisiera señalar que esta violencia alcanzó a otros espacios que nosotros hemos llamado nuevos patrones de violencia o que se profundizó. Y por ejemplo me estoy refiriendo a todo lo que llamamos la violencia en línea. Miles de personas, muchas teniendo que vencer nuestra brecha digital, aprendimos a usar todo el día estas pantallitas. Y en estas pantallitas, imagínense que nos van a contactar terceros con ganas y con intenciones de ejercer violencia. Muchas terminaron mandando una foto porque creyeron que era una relación que se estaba entablando de manera privada, tranquila, y estas fotos fueron trasladadas a espacios públicos para denigrar, para explotar, para además extorsionaban y acosaban a estas personas en relación con el tema, y esto tuvo un aumento impresionante en estos espacios. Pero también el abuso sexual contra niñas y adolescentes tuvo un aumento significativo. Y también otro sector importante que fue y que tuvo un impacto fueron las personas dedicadas al cuidado de la salud. Al inicio de la pandemia, este sector que al inicio dijimos que eran heroínas, después terminamos segregándolos y violentándolos, no queríamos que se subieran en el transporte público, etcétera, por todos los riesgos que se creían asociados a la pandemia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dio la bienvenida a la llegada del embajador de Serbia en Estados Unidos, Marko Duric, al presentar sus credenciales ante la OEA. Durante la reunión hablaron sobre aumentar la cooperación y las oportunidades para colaborar en nuestras respuestas a la pandemia de COVID-19. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizará una sesión virtual ordinaria este miércoles 14 de abril para considerar la situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas, entre otros temas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.